Ahora vamos a hacer un problema de movimiento rectilíneo uniforme. Bueno, este problema dice así. Un avión comercial aterriza con una velocidad de 71,5 metros sobre segundos y se desplaza con esa velocidad durante un segundo, antes de aplicar los frenos. Y a partir de ese momento desacelera a razón de 4,47 metros sobre segundos al cuadrado. Se nos está pidiendo en este problema calcular el desplazamiento total de la nave una vez que toque el suelo y punto B, el tiempo total recorrido en la pista desde que el avión toque el suelo hasta que se detiene. Como vemos acá, nosotros podremos dividirlo en dos tramos para poder calcular este problema. El avión, podremos interpretarlo. Ahora lo primero que tenemos que hacer es leer el problema. Ustedes por ahí podrían leerlo dos veces al problema y de ahí empezar a ver cuáles son los datos que tenemos. Acá tenemos que el avión, ¿sí?, viene con una velocidad, aterriza, toca acá la pista a 71,5 metros sobre segundo y se desplaza durante un segundo con velocidad continua. Vemos que, o sea que la aceleración va a ser igual a 0. Al cabo de un segundo, ¿sí?, o sea, una vez que terminamos el primer tramo, vemos que el avión comienza a frenarse. Vemos que la velocidad inicial del tramo es 71,5 metros sobre segundo y la velocidad final va a ser 0. Y la aceleración vemos que está desacelerando, por lo tanto es negativa, menos 4,47 metros sobre segundos al cuadrado. Esto significa que va a disminuir la velocidad en 4,47 metros sobre segundo por cada segundo. Bueno, ahora vamos a pasar a resolver el problema. Nosotros vemos que hemos dividido en dos tramos, el tramo 1 cuando la velocidad es constante y el tramo 2 cuando comienza a desacelerar. Bueno, vamos a ver las fórmulas que vamos a utilizar. Nosotros tenemos de estas cuatro fórmulas de movimiento rectilíneo uniformemente variado, siempre tiene que ser con la aceleración constante, ¿sí?, para poder tener estas cuatro fórmulas. Bueno, yo con estas cuatro fórmulas yo me voy a fijar qué datos tengo y en base a qué datos tengo yo voy eligiendo cuál de ellas, ¿sí? Bueno, continuamos resolviendo y vamos a resolver la distancia que va a recorrer el avión hasta que se detenga. Habíamos dicho que dividimos en dos, entonces vamos a llamar x1 al tramo 1, que va a ser con velocidad constante, y el tramo 2 la vamos a llamar x2, que va a ser el tramo que va a estar frenando o desacelerando. Bueno, entonces decimos que el tramo 1, yo tengo que la velocidad por el tiempo va a ser igual a esa distancia. Como tengo una velocidad constante, vamos a colocar 71,5, que es la velocidad con la que aterriza, por un segundo, y voy a obtener que va a haber avanzado en este tramo 71,5 metros. Una vez que pasó el primer tramo, comienza a frenar. Bueno, vamos a utilizar una de las fórmulas que vimos recién, que es de la velocidad en función de la posición, que es la tercera de la que habíamos visto recién. Entonces yo tengo que la velocidad final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 por la aceleración por x menos x0. X menos x0 sería el tramo 2, vamos a llamarlo x2, la velocidad final al cuadrado, la velocidad final es 0 porque se detiene, ¿sí? Entonces vamos a reemplazar acá la velocidad inicial al cuadrado, pongo 71,5 al cuadrado, menos 2 por la aceleración, vamos a poner menos acá porque está frenando, por x2, que sería el tramo 2.
De ahí despejo x2, o sea, vamos a pasar este término que está restando, pasa del otro lado sumando, y después el 2 y el 4,47, fíjense que va a pasar positivo, ¿sí? Cuando, como están multiplicando, pasan dividiendo, haciendo esa operación me da que el tramo 2 es de 571,84 metros. Bueno, ahora para calcular el tramo total que recorre el avión en pista, va a ser igual a el tramo 1 más el tramo 2, 71,5 metros, más 571,84 metros. La suma de esto va a ser de 643,34 metros. Fíjense que cuando yo resuelvo los problemas voy a tener resultados parciales. Esos resultados parciales los recuadro con un color, ¿sí? Por ejemplo azul, y el resultado final, que es lo que me está pidiendo en la parte A del problema, lo remarcamos con rojo, que sería la distancia total. Es una forma de mantener por ahí el orden y hacerlo bien prolijo a los problemas para no equivocarme. Bueno, ahora tengo que calcular, ¿sí?, el tiempo que tarda el avión desde que toca la pista hasta que se detiene. Bueno, también vamos a llamar T1 al tramo 1, al tiempo del tramo 1, y T sub 2 al tiempo del tramo 2. Bueno, yo el tiempo 1 lo tenía como dato y el tiempo 2 es el que tengo que calcular. Entonces vamos a utilizar la cuarta fórmula de esas de las que vimos recién. Podremos volver para ver esta fórmula, ¿sí?, que es la posición en función del tiempo. Como vemos acá, esta sería la velocidad inicial en x, o la velocidad inicial, más la velocidad final sobre 2. Esta sería la velocidad media o la velocidad promedio. Entonces la velocidad media por el tiempo me va a dar el espacio recorrido. Esta fórmula, fíjense que es con aceleración constante. Bueno, entonces esa es la fórmula que vamos a utilizar para resolver este problema. Entonces yo tengo que x menos x0 va a ser el espacio recorrido del tiempo 2, que yo lo calculé recién en el problema. Yo tengo que la velocidad inicial más la velocidad final sobre 2, la final es igual a 0, y todo esto, la velocidad media, multiplicado por el tiempo. Despejo el tiempo, ¿sí?, y voy a tener que el tiempo va a ser igual a 571,84 metros, que lo calculé recién en el tramo 2, dividido la velocidad inicial, y bueno, sobre 2 acá, que era la velocidad promedio. Hago el cálculo y me da aproximadamente 16 segundos, da 15,995, así que directamente redondeamos en 16 segundos. Entonces el tiempo total es 1 segundo, que era dato, que era el tiempo que recorría a velocidad constante, más 16 segundos, que es el tiempo con desaceleración, ¿sí? Sumando el tiempo total sería 17 segundos.